que quiere pactar con el Partido Popular es una evidencia, lo reconocen ellos. Buenos días. ¿Cómo se ve el 11 de noviembre Pablo Iglesias? A mí me gustaría que, negociando un gobierno, me gustaría que fuéramos la fuerza política más votada, pero en cualquier caso negociando un gobierno de izquierdas. Echando la vista atrás, ¿de qué se arrepiente de la negociación en la que no se llegó a ese pacto? ¿Y comprende el hastío de los ciudadanos? El hastío es lógico, pero creo que saben perfectamente por qué fuimos a elecciones, que eso es evidente. Que Pedro calculaba que en una repetición electoral ellos se acercarían mucho a la mayoría absoluta y nosotros nos hundiríamos y eso le acercaría a un acuerdo con el PP. Viendo cómo están las cosas ahora, pienso que hemos aprendido algunas cosas. Lo primero, las negociaciones no se pueden hacer en 24 horas o en 72 horas. Una negociación de gobierno es un proceso largo. Y por otra parte, creo que en algunos momentos pecamos de exceso de confianza. Yo confié absolutamente en Pedro Sánchez durante la campaña electoral cuando me aseguró que haríamos un gobierno de izquierdas, de coalición, y después de las elecciones generales que me aseguró lo mismo. Yo creo que eso marcó también, bueno, pues la actitud que tuvimos durante la campaña electoral de las municipales y las autonómicas. Ahora he aprendido que hay que ser mucho más prudentes y más desconfiados también, y al mismo tiempo creo que las negociaciones no se pueden hacer a toda velocidad, sino hay que dedicarles tiempo. Estamos viendo una campaña, casi no campaña, muy extraña, dominada por el tema catalán y por la exhumación de Franco. Lo primero, ¿qué sintió al ver las imágenes de las barricadas y el fuego en Cataluña? ¿Y qué solución tiene Pablo Iglesias para lo que está sucediendo? Creo que hay algunos muy interesados en que en esta campaña solamente se hable de Cataluña y de Franco y que no se hable de lo que vamos a hacer cada formación política, lo que estamos dispuestos a hacer desde el gobierno para afrontar una desaceleración económica de la que alertan todos los economistas y que puede ser muy grave y que puede empujar a nuestro país hacia una crisis. Con respecto a Cataluña, lo hemos dicho muchas veces, nosotros apostamos por el diálogo y la resolución política y hemos hecho una propuesta con Ada Colau muy clara, mesa de partidos. Con respecto a la cuestión de Franco, pues ya lo hemos dicho, las víctimas de la dictadura están muy molestas con la forma y el momento en el que se ha hecho algo que es bueno, pero que quizá podía haberse hecho mejor. ¿Cree que se llegará a aplicar el 155 en Cataluña? No. ¿Y qué cree que debería hacer el señor Torra? Creo que Torra está en tiempo de descuento. Creo que hay muchos sectores del independentismo que no tragan más a Torra y que vamos a tener elecciones muy pronto en Cataluña. ¿Qué cree que el Partido Socialista está tentado más en pactar con el Partido Popular, con Ciudadanos o con Podemos? Creo que con Ciudadanos no les iba a dar los números. Que quiere pactar con el Partido Popular es una evidencia, lo reconocen ellos. Creo que la reunión que tuvieron Mariano Rajoy y Felipe González, pues ya se dejó bastante claro que estaban dispuestos a llegar a un acuerdo incómodo, incluso de coalición. Creo que es evidente que lo que intentaba Pedro Sánchez con esta repetición electoral era mejorar mucho su resultado, que a nosotros nos fuera mal y lograr así el apoyo del PP. Bueno, parece que eso no tiene por qué ocurrir y creo que todo el mundo sabe que la única garantía de que el PSOE no se atreva a irse con el PP es que nosotros estemos fuertes. Yo he hecho una pregunta a Pedro Sánchez que aún no ha contestado y es si está dispuesto a comprometerse a no hacer un pacto de investidura con el PP. No contesta. ¿Cree que de verdad hay posibilidades de un gobierno progresista en el que esté usted sentado en el Consejo de Ministros? Claro que sí, porque las cosas no salen a la primera. La moción de censura costó mucho. A nosotros el PSOE nos negó durante mucho tiempo que dieran los números para sacar a Mariano Rajoy, más de un año, y al final se consiguió. Las grandes cosas no se consiguen a la primera. No fue fácil en España conseguir el matrimonio gay, no fue fácil conseguir el divorcio, no fue fácil conseguir el voto femenino, y que haya un gobierno de coalición que supere de una vez en España la dinámica bipartidista que ya no se sustenta sobre el voto de los ciudadanos, va a costar, pero yo creo que lo vamos a conseguir. ¿Sigue aspirando a ser vicepresidente del gobierno? A presidente del gobierno, esa es mi aspiración, no a vicepresidente. ¿Y se ve en un Consejo de Ministros sentado también con el señor Íñigo Errejón? Lo hemos dicho siempre. Yo creo que un gobierno de coalición tiene que representar a las fuerzas políticas que aporten la fuerza parlamentaria necesaria para esa mayoría en el Congreso de los Diputados. Y que todas las fuerzas que aporten números tienen que tener una representación proporcional, sin exclusiones. ¿Cómo es competir con un antiguo amigo como era Íñigo Errejón y que dé ese paso? ¿Y cree que ha perjudicado a la izquierda esta división?
No, yo creo que el hecho de que haya diferentes opciones políticas es saludable y es bueno, y la gente tiene información suficiente para decidir. No es algo novedoso. Ha habido siempre muchas formaciones políticas, quizá no tantas con presencia en los medios de comunicación, pero siempre ha habido muchas, y las escisiones son una cosa natural y habitual, en la izquierda y en la derecha. Vox es una escisión del PP, Abascal viene de ser un dirigente del Partido Popular, del PSOE se salió el PASOK, que al final terminó con Izquierda Unida, de Izquierda Unida se salió el Partido Democrático de la Nueva Izquierda, con Cristina Almeida, con Diego López Garrido, que acabaron en el PSOE, del PNV salió Óscar Cartasuna, nada más y nada menos que con Carlos Garaikoetxea. Estas cosas son frecuentes y hay que naturalizarlas. Una de las grandes novedades en esta campaña es que vemos una tendencia al alza de Vox, cuando se creía que incluso había tocado, ¿no?, su techo electoral el 28 de abril. ¿Qué está pasando? ¿Le ha perdido España el miedo a la ultraderecha? ¿Los pactos con PP y Ciudadanos han blanqueado al señor Abascal? Bueno, ¿Cómo lo interpretamos? Creo que hay que esperar a ver el resultado electoral, pero en cualquier caso, los que han decidido apostar porque en esta campaña electoral se hable solamente de Cataluña y de Franco, pues creo que debían contar con eso, con que eso efectivamente podía reforzar a Vox. Y la suma de los bloques, la izquierda ganaba claramente en abril y ahora las encuestas nos dan también una diferencia menor. Sí, pero yo creo que hay que ser prudente. Yo creo que no hay que hacer análisis políticos a partir de la volatilidad que expresan las encuestas. La encuesta buena va a ser dentro de menos de 2 semanas y sobre esa creo que es sobre la que toca analizar. Usted llegó a acusar al presidente del gobierno de mentir durante la negociación. ¿Se puede llegar a pactar con alguien después de noviembre al que se considera que le ha mentido? Hombre, es que eso ocurre en todas partes. Del mismo modo que en Italia, por ejemplo, el movimiento Cinque Stelle y el Partido Democrático están gobernando juntos, yo creo que en España nadie es ingenuo. Nosotros vamos a decir la verdad, le pese a quien le pese. Si el presidente miente, el presidente ha mentido y lo vamos a decir. Yo creo que ellos han dicho cosas de nosotros mucho más graves y sobre todo que no eran ciertas. Y sin embargo hay algo que está por encima de que a uno le moleste lo que digan de uno, y es el interés del país, y nosotros apostamos por un gobierno de coalición que se atreva a hacer lo que otros gobiernos no se han atrevido a hacer, que es bajar la factura de la luz, creando una empresa pública de energía y limitando la manera en la que se factura la luz, ser capaces de derogar la reforma laboral, que es una cosa que prometió el PSOE y no cumplió, publicar la lista de los amnistiados fiscales, hacer que los bancos devuelvan el rescate a través de un incremento en el impuesto de sociedades y que nos acerquemos a la media europea en justicia fiscal, proteger a los jóvenes a los que les dicen que son trabajadores autónomos cuando en realidad tienen una relación laboral, como los riders. Para eso estamos dispuestos a gobernar independientemente de que haya habido palabras gruesas. ¿Ustedes son la pretendida izquierda o la izquierda de verdad, como les dicen? No me interesa ese debate. El PSOE está muy obsesionado por la palabra izquierda, pero luego al final, ¿de qué sirve poner la palabra izquierda muy grande en los carteles si no derogas la reforma laboral, si mandas a Bruselas un paquete de medidas que parece que incluye que el despido, que la indemnización por despido la pague el trabajador, que ha generado incluso ruido dentro del propio gobierno en funciones, si después no te atreves a intervenir en el mercado del alquiler? A mí un taxista me decía, mira, yo no he sido de izquierdas en mi vida, pero os voto a vosotros porque sois los únicos que protegís a mi familia. Ese es el debate en esta campaña. El debate sobre las etiquetas de quién es más de izquierdas, pues en fin, que alguien diga, soy muy de izquierdas, pero después diga que el despido se lo pagan los trabajadores, pues yo creo que esto ya los españoles tienen bastante experiencia en alguien que se ponía primero la chaqueta de pana o luego sacaba la bandera roja y levantaba el puño en la campaña electoral, pero luego hacía políticas neoliberales. Es muy diferente el Pedro Sánchez que ganó las primarias y en el que ustedes confiaron y dieron buenas palabras frente a Susana Díaz, al Pedro Sánchez de ahora, de las elecciones de noviembre. Creo que es evidente que no tienen nada que ver. Sánchez ganó unas primarias diciendo que iba a hacer lo contrario de lo que haría Susana, hablando de plurinacionalidad, de diálogo y de acuerdo por la izquierda. Y al final yo creo que es imposible encontrar la diferencia y por eso los sectores del aparato del PSOE que se enfrentaron a Sánchez creo que ahora están contentísimos porque ha hecho lo mismo que parece que hubieran hecho los que perdieron las primarias con él. ¿Y Pablo Iglesias? ¿Cómo es el Pablo Iglesias que llegó en 2014 al Europarlamento, que nadie se lo esperaba, que fue la gran sorpresa de aquella noche de mayo, al Pablo Iglesias del inicio de campaña de 2019? Bueno, para empezar, este tiene 3 hijos, que eso es un cambio notable respecto a hace algunos años. Y luego, bueno, pues mucha más experiencia, espaldas más anchas en
sentido metafórico y con cicatrices. Y en política lo bueno de lo que no te mata es que te hace más fuerte. ¿Cree que le siguen espiando? Pues no lo sé. Eso, digamos, no es algo que sea una cuestión de fe. Tengo plena confianza en las fuerzas de seguridad del Estado, que son los encargados de protegernos a todos, pero es verdad que el Estado no se ha limpiado de cloacas, y lo hemos visto. Hemos visto cómo se imputaba por entregar a Villarejo un pendrive con información privada de una dirigente de Podemos al jefe de comunicación de la Moncloa. Vemos cómo hay extorturadores que siguen con sus medallas, o como Pino o Fuentes Gago siguen ejerciendo como policías. Yo creo que nadie puede estar tranquilo. Una de las cosas de las que más se ha hablado también durante este tiempo fue de la famosa compra de su casa en Galapagar. ¿Se arrepiente de aquello? Yo creo que no tenemos nada de lo que avergonzarnos. Cuando alguien trabaja y gana honradamente su dinero y firma una hipoteca de 30 años para adquirir una vivienda a medias, creo que podemos ir con la cabeza muy alta. A mí nunca me han regalado nada. Yo tengo 2 carreras universitarias, la segunda de ellas con premio extraordinario de licenciatura por uno de los mejores expedientes. Hice mi doctorado. Irene Montero es también una persona muy brillante con uno de los mejores expedientes de su promoción. Nosotros no hemos robado ni nos han fichado en ningún consejo de administración a cambio de favores políticos, y podemos tomar las decisiones que nos dé la gana con nuestro dinero siempre que lo ganemos honradamente. Creo que lo que se hizo con nosotros revela que las reglas no son igual para todos y que para intentar hacernos daño ha valido todo. ¿Desde cuándo no habla con Pedro Sánchez? Pues desde hace una semana y media que estuvimos en Moncloa. Moncloa, si llegara a la Moncloa, ¿cuáles serían las 3 primeras medidas que llevaría al Consejo de Ministros? La intervención del mercado de la vivienda para bajar los precios del alquiler, la derogación de la reforma laboral y una reforma fiscal que haga que los bancos devuelvan los 60.000 millones que deben a la ciudadanía española. Candidato 4 veces a las elecciones generales en 4 años. Me imagino que eso nunca lo tendrían sus planes. ¿Hasta cuándo se plantea seguir siendo candidato de Podemos? Y después de estas elecciones, ¿se podría abrir un proceso de sucesión también en el partido? Bueno, llevo menos tiempo en la política activa que Pedro Sánchez, llevo menos tiempo que Pablo Casado, llevo menos tiempo que Albert Rivera y llevo menos tiempo que Abascal. Sin embargo, algunos, digamos, la pregunta que nunca harían al resto de los candidatos, a mí sí me la hacen. Los inscritos y las inscritas me han elegido para ser el candidato. Creo que tengo mucha mecha, ahora el objetivo es gobernar, pero al mismo tiempo tengo claro que yo no me quiero dedicar toda la vida a la política. Quizá después de unos años de gobierno llegue el momento de discutir con los compañeros qué hacer, pero de momento me queda mecha. Desde el PSOE siempre le acusan de que ha bloqueado varias veces la formación o impedido la formación de un gobierno progresista. Hombre, Pedro Sánchez es presidente porque nosotros le apoyamos en la moción de censura gratis, que eso parece que se les olvida. Es más, nosotros hicimos los números de una moción de censura que ellos no se creían. Si no fuera por nosotros, Pedro Sánchez no sería presidente. Lo que sí parece muy difícil es que se pueda articular, ¿no?, una mayoría igual que la de la moción, ¿no?, tal y como está la relación entre el gobierno y el independentismo, ¿no? Con voluntad política. Yo creo que en estos últimos años hemos visto que lo que parecía imposible no era tan improbable. Yo creo que lo más razonable es que haya un gobierno progresista en España. A nosotros nos gustaría encabezar y ser la formación política más votada, y si lo somos tenderemos la mano inmediatamente al PSOE para hacer un gobierno de coalición. Si el PSOE prefiere gobernar con el Partido Popular, que es lo que desean algunos poderes económicos, pues creo que su propia gente no se lo perdonará. ¿Cuál es el voto más útil para evitar eso? Creo que es evidente que Unidas Podemos. ¿Descarta apoyar un gobierno del Partido Socialista sin entrar en él? Es que alguien no puede pretender tener todo el poder, todos los sillones, si no tiene mayoría absoluta. Yo tengo que defender a mis votantes. Cuando el PSOE nos decía, es que un gobierno de izquierda somos nosotros sin vosotros. Es como, oiga, yo entiendo que usted quiera representar en el gobierno a los 7 millones que le han votado, pero es que a mí me han votado 4. Y los que nos han votado a nosotros tienen el mismo derecho que la gente que les ha votado a ustedes a estar representados en un gobierno. Si la gente quisiera que ustedes gobernaran solos, les darían mayoría absoluta, pero es que no se la han dado. Y hay 6 varones del PSOE, algunos supuestamente situados a la derecha de Pedro Sánchez, que están gobernando con Podemos. En Baleares, en Canarias, en La Rioja, en Aragón, en Navarra, y hasta García Paje gobernó con nosotros en Castilla-La Mancha.
¿Cuál es la diferencia? Pedro Sánchez, que es alguien que pretende tener todos los sillones y todo el poder estando lejísimos de la mayoría absoluta. Eso no lo entiende nadie.